Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Católico Defiende tu Fe. En esta ocasión tendremos la segunda parte de nuestro hermano Jesús Manuel Hurones Rodríguez de España con el tema de Mariología sobre nuestra Santa Madre. Entonces, para que se conecten, manden sus saludos para saber que están ahí y posteriormente yo mandarles saludos como siempre, como ya es costumbre. Y tendremos una segunda parte en el programa porque esta es la segunda parte de nuestro hermano. Nada más va a ser la primera media hora y en la segunda media hora yo voy a seguir exponiendo sobre el tema de María, el tema de Mariología. En este caso vamos a tocar el Evangelio de San Juan. Pues por ahí algunos hermanos separados me dijeron que San Juan no habló nada sobre la Virgen María, que él no mencionó para nada a María, fue el último evangelio que se escribió y San Juan no menciona nada como lo mencionamos los católicos. Pero realmente el evangelio de San Juan es uno de los más marianos, junto con el de San Lucas, claro. Pero el evangelio de San Juan es un evangelio, aparte de muy cristológico, también es muy mariano el evangelio de San Juan. Entonces vamos a ver una primera parte sobre el Evangelio de San Juan y María, y para el otro sábado vamos a ver otra segunda parte y así sucesivamente. En estos próximos programas vamos a estar viendo Mariología, para que no se lo vayan a perder. Va a estar muy bueno, muy interesante y vamos a aprender mucho de este tema. Muy bien, pues entonces los voy a dejar con nuestro invitado especial, que es el hermano apologista Jesús Manuel Hurones Rodríguez, el cual hice una presentación de él en el programa pasado. Si no han escuchado el programa pasado, los invito a meterse a la página de Católico Defiende tu Fe. Ahí van a encontrar el video audio del programa del sábado anterior, para que el que no lo haya escuchado. Y vamos a procurar también subir este programa para los que no se puedan conectar. Muy bien, pero los que estén conectados, apúntense, mándenme que están ahí. Necesito saber que están ahí, conectados, para mandarles saludos. Muchas gracias por escucharnos y están en su programa Católico Defiende tu Fe. Pues muy bien, entonces vamos con nuestro invitado especial, que es Jesús Manuel Hurones Rodríguez. Adelante, Manuel, los micrófonos son tuyos. Buenas otra vez, hermanos, aquí estamos de vuelta después de la pausa y ahora en esta segunda parte de la conferencia me gustaría hablar del culto a la Virgen María a lo largo de la historia de la Iglesia, o por lo menos en los primeros siglos, ¿no? Del siglo I aproximadamente hasta el siglo IV. Bien. Nosotros como católicos no creemos en el principio protestante de la sola escritura, es decir, de que todo tiene que venir en la escritura, ¿no? Nosotros, además de la escritura, también tenemos otras fuentes de información, otras fuentes a las que podemos acudir, como es la tradición de la Iglesia y como es la historia de la Iglesia en sí. Entonces, a lo largo de la historia de la tradición, vamos a ver lo que han dicho los santos y los primeros cristianos, ¿no? Para nosotros, tanto la historia como la arqueología son ciencias absolutamente válidas, ¿vale? Y que van a confirmar en este tema nuestra fe. Me gustaría empezar por quizás el testimonio más antiguo que podríamos encontrar donde ya vemos el culto a María. Ella es la apología de Arístides de Atenas, ¿no? Hacia mediados finales del segundo siglo. Nos dice: y engendrado de una Virgen Santa, sin germen ni corrupción, tomó carne y apareció a los hombres para apartarlos del error de los muchos dioses. Bien, aquí se está llamando a María Virgen Santa. Ya el nombrarla como santa, iniciábamos esta
conferencia con la cita del catecismo, donde dice que el reconocer a María como Madre de Dios y darle el título de Madre de Dios ya es una forma de veneración, ¿no? Pues lo mismo pasaría con llamar a María Santa, ¿no? Ya es reconocerla como perfecta y como que ha alcanzado lo máximo que puede alcanzar una persona y como tal es objeto de imitación, ¿no? San Pablo en la Escritura viene a decir: sed imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. Y San Pablo fue santo, ¿no? Entonces, nosotros debemos imitar a los santos. Entonces, si ya se nos está diciendo que la Virgen María es santa, es que ocupaba ya en ese tiempo una posición especial dentro de la Iglesia, ¿no? Bien. Posteriormente a eso podemos encontrar otros testimonios como son imágenes, ¿no? Vamos a centrarnos ahora un poco en la arqueología, ¿no? En las catacumbas de Santa Priscila en Roma podemos encontrar una imagen que data pues aproximadamente del siglo II, principios del siglo III, de la Virgen María con el niño, ¿no? Ya evidentemente para los cristianos el hablar de María y relacionarla con el niño era algo muy importante, ¿no? Eso es una manera de evangelizar a otras generaciones cristianas a través pues de las imágenes, en este caso el nacimiento del niño en Belén, ¿no? Bien. En el siglo III podemos mencionar también a la Virgen con el niño y los magos, ¿no? En un sarcófago, ¿no? ¿Vale? Y otro pasaje del Evangelio y otra, digamos, otra imagen que podemos usar, ¿vale? Para enseñar el Evangelio en ese tiempo a las nuevas generaciones, ¿no? Como vemos, ya está presente en las imágenes la Virgen María. Ya yéndonos un poquito más, en el siglo III, siglo IV, vemos en las catacumbas de San Pedro y San Marcelino una pintura de María entre los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, digamos que son los principales apóstoles de la fe, ¿no? Y representan, por así decirlo, a la Iglesia. Y el que María esté dibujada entre ellos, pues hace la función de reconocer a María como madre de la Iglesia, ¿no? Junto con los dos pilares, Pedro y Pablo, está María, ¿no? Entonces María ocupa esa posición central, ¿no? En el cristianismo, entre los dos apóstoles. Quizás el testimonio más claro de culto de manera arqueológica lo podemos encontrar en la Basílica de la Anunciación de Nazaret. Se encontró en unas columnas que pueden pertenecer al siglo II, siglo III, la inscripción griega Shema Pia, que viene a traducirse como Ave María, ¿no? Dado de que en esta Basílica Anunciación es el lugar donde en un inicio estaba la casa de María y José en Nazaret y posteriormente los cristianos empezaron a construir ahí una capilla y luego la basílica, pues este testimonio tiene mucha importancia porque se ve cómo las primeras generaciones ya tenían en alta estima a la Virgen, ¿no? Al haber escrito en una columna Ave María, ¿no? Bien, igual que nosotros los católicos ahora rezamos el Ave María, en ese tiempo ya se invocaba a la Virgen pues con Ave María. En el papiro Raylands del siglo II y siglo III, que se data entre el siglo II y el siglo III, un papiro descubierto recientemente, no hace mucho, está la oración mariana más antigua que podemos encontrar, Sub tum prasidium, ¿no? Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, nos acogemos, ¿no? Esta viene a ser una oración de súplica a la Virgen María, la más antigua de la que se tiene constancia arqueológicamente, ¿no? Entonces, esto demuestra claramente cómo ya en el siglo II y en el siglo III los cristianos acudían a la protección e intercesión de la Santísima Virgen María. Un culto también, eso forma parte del culto de veneración
y honra que hemos venido hablando. Como testimonios de padres de la Iglesia, pues me gustaría citar a San Hipólito, ¿vale? En su obra De Cristo y del Anticristo 8 nos dice: de un retoño has salido, hijo mío, da a conocer aquel fruto que brotó de la Virgen Santa. Nuevamente, y siguiendo la misma línea que Arístides de Atenas, San Hipólito llama a María Santísima Santa, Virgen Santa, ¿no? Ahí está reconociendo la santidad de María, ¿no? Nuevamente una prueba de su veneración en el siglo II, siglo III. Tenemos también una preciosísima oración de San Metodio de Olimpio a la Virgen María, que nos ha quedado recogida en la obra Oración sobre Simeón y Ana. Dios otorgó tal honor al arca que fue imagen y tipo de tu santidad, que nadie más que los sacerdotes podían contemplar. ¿Qué tipo de veneración habremos de darte nosotros, que somos las últimas criaturas, a ti, Reina, arca de Dios? Claramente esto se escribió hacia el año 305-306 después de Cristo por San Metodio de Olimpo. Y compara a María con el arca, de lo cual ya hemos hablado antes, y habla de darle la veneración adecuada. Veneración que es honor, honra y alabanza, ¿no? Posteriormente podríamos citar algún otro testimonio de padres de la Iglesia, como es el caso de San Atanasio, ¿no? San Atanasio dice: si según el profeta Isaías son bienaventurados todos los que proceden de Sión y viven cerca de Jerusalén, ¿cuánta debería de ser la alabanza de la excelsa y sacrosanta Virgen María, que fue elegida para ser madre del Verbo, según la carne? Esta cita de San Atanasio la podemos encontrar en Catena Áurea al comentario de Lucas 1:48. Bien, esta cita es importante porque a María la llama excelsa y sacrosanta Virgen. Claramente esos términos vuelven a demostrar cómo ya existía un culto de honra y veneración. Además, nos dice que podemos hacer alabanzas a la Virgen María. San Atanasio está claro que no era protestante. Hasta ahora todas las citas que hemos visto de los padres de la Iglesia, ninguno de ellos demuestra que tengan la fe protestante, puesto que nos hablan de la Virgen como santa, como sacrosanta, como excelsa, como veneración a la Virgen, como que hay que darle un honor. Todo esto los protestantes no lo hacen. En sus reuniones dominicales te pueden hablar de Moisés, te pueden hablar de Abraham, te pueden hablar de cualquier otro personaje, Pablo, San Juan, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero nunca dedican tiempo a la Virgen María, porque eso suena católico y lo católico no gusta. Como suena católico, no le dedican tiempo. Pues bien, los padres de la Iglesia suenan a católicos. Lamentablemente son católicos. Y como son católicos, tienen la misma doctrina que tenemos nosotros ahora. Y es que daban culto de veneración, de alabanza, de honra a la Santísima Virgen María. Si alguno, después de haber escuchado toda esta grabación, aún tiene dudas sobre si a María se la tiene que venerar o adorar, me gustaría
que leyéramos lo que otro padre de la Iglesia, San Epifanio, nos enseña, ¿no? Dice San Epifanio: a María hay que venerarla, pero al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo hay que tributarles adoración. A María nadie debe adorarla. Bien, eso lo escribió en una obra que dedicó a contrarrestar las herejías, ¿no? En el tiempo de San Epifanio se había extendido una herejía llamada las corilidianos. Esta herejía lo que hacía es consideraba a María como una diosa y por tanto le ofrecían sacrificios, le ofrecían holocaustos y la adoraban. San Epifanio sale en contra de ellos para aclarar cuál es el verdadero culto que hay que dar a María Santísima, y es un culto de veneración. Es decir, que ya en ese tiempo, en tiempos de San Epifanio, hay una diferencia clara y precisa en la Iglesia entre lo que es venerar a María y adorar a Dios, ¿vale? Dos conceptos que la Iglesia siempre ha tenido claro, pero que los protestantes nunca quieren aprender ni entender y siguen diciendo que adoramos a María, cuando a María nadie debe adorarla, tal y como enseña San Epifanio. Solo es veneración, pero en grado máximo, porque como ya habíamos dicho, ocupa un lugar preeminente en el cuerpo de Cristo y en las Escrituras. Todos estos ejemplos que hemos puesto nos sirven para demostrar claramente que la Iglesia siempre veneró a la Santísima Madre de Dios. Con esto creo que podemos dejar terminada y concluida esta conferencia sobre el culto que tributamos a María Santísima. En mi segundo libro, que voy a sacar en el mes de febrero, el tomo 2 de Fundamentos Bíblicos del Catolicismo, lo voy a dedicar íntegramente a explicar todas las doctrinas marianas, desde la maternidad divina, pasando por la virginidad, Inmaculada Concepción, Asunción, mediación y culto a la Santísima Virgen María. Voy a incluir todo esto que se ha dicho en esta conferencia, además de otra serie de evidencias bíblicas y históricas. Por tanto, os invito a que en el mes de febrero puedan adquirir mi libro. Si quieren seguir nuestras publicaciones y las publicaciones que hacemos en nuestro blog, pueden acudir al portal de Religión en Libertad y buscar el blog Convertidos Católicos, Yasmín y Jesús, o bien en la página de Facebook Convertidos Católicos. Allí semanalmente venimos publicando diversos temas de apologética de distintos campos, también de sectas, para conocer sobre las sectas, la nueva era. Y entonces todas las semanas hay un tema de apologética y se pueden seguir formando. Allí anunciaremos posteriormente, en el mes de febrero, el libro sobre la Virgen María que tengo previsto sacar. Ahora, este mes de octubre, mi esposa, que es conversa, porque ella fue mormona, ha sacado también un libro sobre los mormones, donde refuta todas las doctrinas, porque los mormones, al igual que los protestantes, tampoco creen en nada de esto que estamos diciendo sobre la Virgen María, ¿no? Entonces os invito a
todos aquellos que quieran seguirnos, pues que le den me gusta a nuestra página de Facebook y que lean nuestro blog en el portal Religión en Libertad. Nuevamente quiero agradecer al productor, a Saulo de Tarso y a Agustín Dipona por dejarme participar en este programa. Les deseo que tengan muchos éxitos y muchas bendiciones en este programa de radio, que puedan llegar a muchas personas para afianzar y fortalecer su fe, y que en nuevas ocasiones pueda también estar con ellos grabando nuevos audios sobre diversos temas de la fe católica. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo programa. Un saludo. Muy bien, pues ese fue nuestro hermano apologista Jesús Manuel Hurones Rodríguez. Ya nos estará preparando otro audio y ya lo estaremos escuchando con más temas sobre la Virgen María que ya nos prometió. Y pues a nosotros también nos toca ver un tema sobre María, sobre el Evangelio de San Juan. Antes que nada, pues quiero mandar las gracias por estarnos escuchando. Saludos a María Orozco, a Capi Arriola, a mi gran hermano Ciro Ignacio Aguilar, Diana Defic, al hermano Osmin Quintero, a Juan Torres, a la Renovación Carismática, Juan Esteban Ortiz, María Raquel López, bienvenida hermana, como siempre, a Caset Libello, Cintia Melisa, Enrico Antocini, Rolando Culajay, Edna Priego, Sembrador del Evangelio, dice aquí, Leonardo Oschweiter, Víctor Silvestre, Carol Campos, Nati García, José González, Alejandro Recendis, Celina Castillo, Romario Tinac, a mi gran hermano Salvador Esquivel desde Argentina, le mando saludos a mi hermano Salvador Esquivel, Villalba Marcelo, a otro de mis grandes hermanos, Raúl Guillén, Isabel Caravantes, Jorgin Meléndez, Ali Oca, Roy Jesús Sandoval, José Gabriel Márquez, Alba de Ortega, José Alfredo Guerrero, Giovanni López, Gerardo Fátima, Néstor Torres, Benjamín Santander, Yolis Basilio, Nemesio Aliaga, Otto Soni, José María Grave, Eduardo Antonio, Mario Soki, Germán Posadas, Elder Villeda, Omar Arévalo, Alejandro da Silva, a Rosa Isela Estrada, Isabel Lemus, a Dafne, mi gran hermana Dafne, ex testigo de Jehová. Esperemos que algún día nos des tu testimonio, hermana, de cómo fue que sucumbiste de la secta Testigos de Jehová. Nos agradaría mucho escuchar tu testimonio, hermana Dafne, la cual pues ahora también estudia la apología, ¿verdad? Muy bien. Inocente Porras, Elena Marenco, Gwen Ortiz de Argentina también, Carlos de León, Angélica Martínez, Flor Misionera, a nuestro gran hermano Jesús Amador, que es parte del equipo de Católico Defiende tu Fe, el doctor Jesús Amador, doctor Víctor Gamboa, que ya nos está preparando también su audio. Esperemos que sea un buen tema el que nos mande. Nuestra hermanita Ángeles Méndez, de aquí de Chiapas, y también parte del equipo de Católico Defiende tu Fe, Ángeles Méndez. Tenemos también aquí por acá Alejandro Refugio de Nueva York, nos está escuchando, dice que está desde Nueva York. ¿Quién más está por ahí? Necesito que me lo hagan saber para mandarles así saludos, que estén atentos a los programas porque se va a poner bueno, muy bueno, porque van a ser temas de Mariología de aquí en adelante. A ver, hasta que Dios diga. Y vamos a continuar con el tema de Mariología. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol San Juan? Aquí en la página Católico Defiende tu Fe también nos pueden mandar sus saludos,
Por ejemplo, aquí están conectados Alex Elías, Ángel Guerrero, Angelina Bendaño, José Cruz Flores Casterjón, Celina Ríos, María Recendis, César Hernández Lázaro, Graciela Ortiz, Miguel Ángel González, Félix Díaz, Amelia Rose, Olga Gómez, Benito García, Mora Mireya, Raquel Altamirano, Lili Suárez. Pues muy bien, vamos a continuar con el tema de Mariología. Me decían algunos hermanos que San Juan no hacía ninguna referencia a María así importante como lo hacemos nosotros los católicos. No hay una referencia clara. Y me preguntan, ¿por qué no lo hizo? Si él fue el que escribió este evangelio muchos años después. Recordemos que el apóstol San Juan fue el último en morir de los apóstoles. Alrededor del año 90 fue que murió el apóstol San Juan. ¿Por qué no escribió nada sobre María? Algún exclamación de veneración, qué sé yo. Pero pues lo que pasa es que los hermanos no se han profundizado en la teología mariana, no se han profundizado ni en la teología. Nada más ahora sí que, pues yo creo lo que les enseña nada más el pastor, y ya no saben más allá, no se ponen a estudiar, entonces nada más se dejan guiar por su pastor, y si su pastor les dice que la Biblia no habla de María, ni la veneración a María, ni nada de eso, pues ellos se lo creen. Pero resulta que el Evangelio de San Juan es muy mariano, ese Evangelio, muy mariano. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Esta va a ser una primera parte sobre este tema porque hay mucha tela de dónde cortar. Entonces vamos a ver una introducción aquí sobre este aspecto. Por ejemplo, número uno. Para entender la Mariología de Juan, hay que situar a María en todo el contexto de la teología del cuarto evangelio. Su intención cristológica, la estructura orgánica tan estrecha, el carácter místico y sus raíces en el Antiguo Testamento. Como sucede en general cuando se estudia la teología de Juan, no es posible entender un tópico particular sin situarlo en todo el contexto. Leer sea su concepción sobre María, sea cualquiera otro de los temas que trata, fuera de la intención y dirección general de sus obras, nos llevaría a una grave distorsión de su pensamiento. He aquí algunos principios básicos que me parece necesario tomar en cuenta, si hemos de comprender siquiera un poco su doctrina mariana. Inciso A. La intención del cuarto evangelista es claramente cristológica y mesiánica, y toda la obra de Jesús está encaminada a un fin eclesial, o sea, de la iglesia. El hacer ver que del costado abierto del Mesías crucificado nace la iglesia. Todos los demás tópicos, incluso la maternidad de María, están pues orientados en esa dirección. De hecho, no la nombra María, no la nombra con ese nombre de María, puesto que Juan no se detiene en detalles biográficos o de la vida privada, sino la menciona como la madre de Jesús, que después por misión del Hijo se convierte en madre también del discípulo a quien Jesús ama, el discípulo fiel que siempre estuvo ahí hasta el final, el cual tampoco se menciona su nombre. Sabemos por la tradición apostólica que es San Juan, ¿no? El discípulo amado es San Juan, pero en todo el Evangelio no se menciona su nombre de este discípulo amado, simplemente se le nombra el discípulo amado. Ajá. Entonces, es interesante todo eso. Ahora, inciso B. La estructura de Juan es tan estrechamente orgánica que leer algunas de sus partes como piezas sueltas sería condenarse desde el principio a entenderlas erróneamente. Así, por ejemplo, están estrechamente ligados el inicio y el fin de su relato de Caná, o sea, en las bodas de Caná. Por ejemplo, María llegó aparte de Jesús, o sea, no llegó junto con Jesús, ella llega después.
porque primero llega Jesús con sus discípulos a las bodas de Caná, pero al final todos se retiran juntos en una pequeña comunidad, ya Jesús, sus discípulos y su madre. Al final todos se retiran juntos en una pequeña comunidad. Así también en ese primer episodio de la misión mesiánica de Jesús, el primero de los signos que manifestó su gloria, está presente la madre, como lo está igualmente al consumarse su obra mesiánica en la cruz, donde brota la iglesia. También ahí está la madre de Jesús, María. O sea que todo eso es muy interesante y es algo que los hermanos no lo ven, los hermanos separados no ven. Cómo comienza la obra mesiánica de Jesús estando presente su madre en las bodas de Caná, y al finalizar su misión en la cruz también está presente su madre ahí. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, detalladamente. Ahora, inciso C. Juan es un automístico y por lo mismo usa en su expresión la simbología como recurso frecuente. A cada paso encontrábamos en él brevísimas alegorías de un sentido tan profundo que en breve sintetizan el misterio mesiánico de Cristo, y así han de descubrirse en sus palabras diversos niveles de significado. Desde el más obvio, que es la acción narrada, hasta su sentido de signo de una realidad revelatoria que penetra en los secretos de la gloria del Padre, que es su divinidad, con todo cuanto ello significa manifestada en la carne de Jesús. Una de las características más definidas del cuarto evangelio es la de que la narración tenga dos sentidos pretendidos ambos por el autor, que es San Juan, y que se sostienen mutuamente. Por una parte, un sentido sencillo que podría ser plenamente comprendido por los testigos de la escena, y por otra, un sentido simbólico que debe ir aflorando con el desarrollo ulterior del misterio de Cristo y la vida de la Iglesia. Así, por ejemplo, cada uno de los 7 milagros de Jesús que narra San Juan son signos que nos revelan un aspecto de su mesianidad y están enderezados hacia la sacramentalidad de su iglesia. De aquí que debamos siempre estar atentos a los sentidos directo e indirecto y explícito e implícito de sus afirmaciones. Precisamente ahí está su carácter de revelación, apocalipsis. Eso es lo que quiere decir apocalipsis, revelación. El signo descubre lo que está oculto o velado. Así el signo de la Madre de Jesús como mujer de fe nos devela lo que es Israel, sobre todo ahí en Caná, y el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, como mujer al pie de la cruz y en el Apocalipsis capítulo 12. Un inciso D, vamos a ver el inciso D. Juan es un teólogo altamente versado en el Antiguo Testamento y cuya luz interpreta el misterio de Cristo a sus lectores. He aquí por qué la teología juanea en general, o sea de Juan, en general y en particular su mariología, ofrece tantos niveles de profundidad en su interpretación, y por ello encontramos en los exégetas, una tal variedad de explicaciones que nacen como de una fuente demasiado profunda en sus mantos acuíferos como para agotarse. Entonces, vamos a ver ahora el punto número 2, el cual no fue engendrado de la sangre. Juan capítulo 1 versículo 3, que dice, el cual no fue generado de la sangre. En los primeros siglos de la Iglesia fue muy común la lectura singular de Juan 1:13, el cual no fue generado
no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, sino de Dios, dice así Juan 1:13. Una lectura del todo extraña a los manuscritos griegos que conservamos, pero que se encuentra en los inicios de la era cristiana, nominalmente en Ignacio de Antioquía, en la epístola Apostolorum, en Hipólito, probablemente en Justino y sobre todo en Irineo, Tertuliano y otros. Sería pues una fórmula que después, por motivos a nosotros desconocidos, tal vez por una espiritualización al interpretar el versículo, desapareció de los textos, excepto de una vieja versión latina. Obsérvese que es la lectura que conserva la traducción de la Biblia de Jerusalén. Algunos teólogos de hoy prefieren la versión en singular. La versión en singular. Por ejemplo, basado en el testimonio de Tertuliano y probablemente de San Irineo, que fueron los herejes valentinianos demasiado espiritualizantes de la realidad de la carne de Cristo, quienes influyeron en el cambio del singular al plural. Así lograban que la virginidad de la concepción real de la carne de Cristo se convirtiera en la concepción espiritual de los fieles por la fe bautismal. Algunos teólogos de hoy prefieren la versión singular. Me parece, sin embargo, que la mayor parte de los intérpretes no la aceptaría. Si el original de Juan estuviese en singular, entonces claramente se estaría refiriendo a una confesión de fe en la comunidad juanea acerca de la concepción virginal de Jesús en el seno de María, generado no de sangre ni de voluntad de la carne, sino de Dios, pues entonces el texto estaría excluyendo la intervención de todo elemento masculino. Si se refiere la lectura en plural, no se niega la concepción virginal de Jesús, pero se afirma directamente a los cristianos como generados de Dios, en contraposición a los suyos del versículo 11, que no lo recibieron. Algunos autores intentan una vía media, aunque la redacción de Juan sería en plural, como la conservamos en los textos griegos, y directamente se referiría entonces al nacimiento de los cristianos por la fe. Sin embargo, Juan tendría en mente la figura de Jesús como prototipo de los cristianos. He aquí un ejemplo. La triple negación, no de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, parece corresponder exactamente a la fe de la Iglesia acerca del nacimiento de Jesús. Y como Juan no habla del nacimiento virginal en ninguna parte expresamente, era natural introducir aquí una referencia a él, aunque se ha de rechazar la lectura que se refiere expresamente al nacimiento de Jesús. Sin embargo, sigue siendo probablemente que Juan aludía al nacimiento de Jesús, y al declarar que el nacimiento de los cristianos, siendo sin sangre y enraizado solo en la voluntad de Dios, siguió el modelo del nacimiento mismo de Cristo. Naturalmente, una tal lectura es posible, porque Juan, como dijimos, por el uso del simbolismo, tiene diversos planos de significado en sus afirmaciones teológicas. Por ello, en parte inspirados por él, los padres de la Iglesia vieron en la maternidad virginal de María la figura de la Iglesia, que engendra virginalmente a los cristianos mediante el agua y el Espíritu por obra de la fe. Muy bien, veremos un tercer punto. Vamos a ver varios puntos, pero ya será en el próximo programa, porque estamos a punto de finalizar. Pero yo creo que sí nos da tiempo de ver el tercer punto. Manden sus saludos, ya saben, mandarlos a mi muro personal, que es Agustín Hipona. Ahí mándenos, levanten la mano, digan, aquí estoy yo, mándame un saludito, se los mandamos. Gracias por escucharnos. También pueden comunicarse directamente a la página de Católico Defiende tu Fe, ahí también. Y al muro de nuestro productor, Diego Román Hernán. También Iluma Estudio Radio, también tiene una página, Iluma Estudio Radio. Los invitamos a darle like a la página para que también siga creciendo.
Y ahí pueden mandar también sus comentarios, serán leídos, sus preguntas. Si tienen algunas preguntas, también pueden mandarlas para contestar sus preguntas, como hace 8 días contestamos una pregunta. Y claro, para saber que están ahí presentes, escuchando el programa de Católico Defiende tu Fe. Muy bien, por ejemplo, tercer punto, para finalizar el programa, tercer punto. 3 días después, Juan capítulo 2, versículo 1, y 3 días después, unas bodas en Caná. Al tercer día, 3 días después. He aquí algunos elementos para situar la pericopa de Caná en el contexto de la teología de Juan. Hay trazas de una tradición galilea prejuanea, en que el cuarto evangelista incorporó en su teología. En efecto, el milagro de Caná es el primer signo de Jesús en Galilea. El segundo es la curación del hijo de un oficial. Por ejemplo, Juan incorpora el signo de Caná en el conjunto de su teología. Este fue el inicio de los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea y reveló su gloria. Juan 2:11. La manifestación de la misma llega a su cima en la cruz, donde fue levantado, exaltado, glorificado. Todo está cumplido, dice así en Juan 19:30. Juan escribe el signo de Caná en relación con la glorificación, esto es, con la cruz. Ambos episodios son el inicio y el fin de la manifestación de Cristo. Y en ambos casos Juan pone la figura de María a su lado en los 2 episodios, tanto en el de Caná como en el de la cruz. Y se le señala una misión específica. La mariología del cuarto evangelio, en consecuencia, está estilizada, como por otra parte lo está el resto de su teología. Luego no se pueden leer a ambos relatos como si se tratase de simples crónicas de sucedidos, ¿no? Como lo hacen los hermanos separados, nomás los leen como si fueran 2 simples relatos de unas crónicas nada más y ya. No, hay mucho de fondo en la teología de Juan, mucho de fondo. Varios autores subrayan que Juan, queriendo situar su evangelio en el contexto del Antiguo Testamento, compara el inicio de las obras de Jesús con la creación en 7 días, en la cual el Señor en el 6º día formó al hombre. La obra mesiánica está implícitamente comparada con una recreación de éste. Les recomiendo que se metan a mi muro personal y busquen mi artículo que dice sobre María, ¿quién es la mujer de Génesis 3:15 y la mujer del Apocalipsis capítulo 12? Y ahí les doy yo una breve explicación de cómo enlaza el apóstol San Juan su evangelio con el Génesis capítulo 3, o con el Génesis desde la creación, desde el capítulo 1, desde la creación, hasta el capítulo 3, versículo 15, con su evangelio. Está muy bueno, se los recomiendo para que lo lean. Inclusive lo vimos en el programa pasado también. Si no, ahí lo pueden escuchar también en Católico Defiende tu Fe, ahí está el video audio. Entonces, esta es en el fondo una intuición, por ejemplo, de Orígenes. El primer día el Bautista declara su testimonio, Juan 1, 19, 28. El segundo presenta a Jesús en los versículos 29 y 34. El tercero lo introduce a los discípulos que siguen al Maestro, versículos 35 al 42. El cuarto, Jesús parte para Galilea y llama a Felipe, versículos del 43 al 51. Y luego se salta hasta el tercer día, 3 días después, o sea, al día 6º, cuando Yahvé creó al hombre. Jesús inicia su segunda creación con el signo de Caná, el primero con que empieza la manifestación de su gloria, y la fe de sus discípulos se dirige a él como Mesías, pues aunque ya lo habían seguido, creyeron en él.
es decir, en su obra mesiánica. Aun cuando no se siguiese esta interpretación de Orígenes, no se podría pasar por alto el hecho de que Juan no usa las expresiones de tiempo como indicaciones cronológicas. La expresión el tercer día puede apuntar también a otros aspectos revelatorios. Así, por ejemplo, hay que comparar en el Sinaí y en Caná. En el Sinaí el tercer día, en Caná el tercer día. En el Sinaí, Yahvé reveló su gloria a Moisés. En Caná, Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el Sinaí, al tercer día, Yahvé reveló su gloria a Moisés y el pueblo que creyó también en él. La estructura juanea de los 6 primeros días, el ministerio no corresponderían a los primeros días de la creación, sino al esquema juaneo cuyo evangelio gira alrededor de las 3 Pascuas. Así la última Pascua está igualmente distribuida en 6 días. Aun cuando el tercer día pueda referirse a la creación o incluso relacionar el signo de Caná con el de la resurrección. Eso lo podemos ver en Juan 2, del 19 al 22, hay que leerlo todo. Sin embargo, el fin primario del dato, en el capítulo 2, 1, probablemente significa que la promesa que hizo Jesús en el capítulo 1 del 50 o 51 se cumpliría muy pronto. Trabajando con los anteriores presupuestos, varios autores tratan de separar el núcleo original de la narración del milagro de Caná de la teología propiamente juanea. Esto es utilísimo para discernir el puesto que Juan asigna a María en la misión de Jesús. Si sacamos del relato los versículos 4 y 5, entonces el resto sería una descripción que seguiría el esquema típico de milagros, sobre todo en los sinópticos, que es el de Mateo, Marcos y Lucas. Por tanto, parece que el núcleo de la mariología juanea se encuentra en Juan capítulo 2, 4 y 5 versículos. De ahí deducimos, primero, que toda la estructura del relato es teológica, o es mejor que esta teolizada. Segundo, que según el versículo 11, toda la finalidad de Juan es cristológica. La finalidad es cristológica, o sea, siempre apunta hacia Cristo. O sea, la manifestación de Jesús y la consiguiente fe de sus discípulos. Esto concuerda con el doble plano de la teología de Juan, del que hablábamos, que se encuentra en tan íntima relación con su característico uso de la simbología, como suelen reconocerlo todos los intérpretes del cuarto evangelista. A veces para interpretar un hecho superponen más bien, 2 o más categorías simbólicas que en aquel tiempo, como acervo común de la cultura, eran inmediatamente inteligibles. El método analítico procede por separación, no basta para captar el modo como el evangelista propone una escena determinada. Hay que pensar, por ejemplo, en la muerte de Jesús, capítulo 19, del 28 al 30, donde coinciden el tema de la ley que da muerte a Jesús, la vasija, el vinagre, el odio, con el tema pascual del Cordero cuya sangre libera de la muerte, hísopo, y el de la creación. Eso lo podemos ver en el capítulo 19-30. Hay que ver todos esos detalles. Son detallitos pequeños, pero muy, muy, muy profundos. El Evangelio de San Juan así nos lo pinta. O sea, él lo explica. Nos da una enseñanza muy profunda de teología el apóstol San Juan. No en vano le llamaban San Juan el teólogo, puesto que sus mensajes eran muy profundos, con bastante teología, que hay que irla discerniendo poco a poco para tener esa riqueza que nos quiere dar el apóstol San Juan por medio de su teología. Muy bien, pues entonces
En el próximo programa seguiremos viendo más sobre Mariología. Y Jesús Manuel Urones Rodríguez nos tendrá también preparados más temas. También tendremos más invitados. El próximo tema que nuestro hermano Jesús Manuel Urones Rodríguez dará será sobre la Inmaculada Concepción de María. Nos las dará a mediados de diciembre. Y entonces lo estaremos pasando, la Inmaculada Concepción de María, para que no se lo vayan a perder. El próximo programa también estaré yo hablando más sobre el Evangelio de San Juan y su Mariología. No se lo vayan a perder porque ahí viene lo bueno, viene al pie de la cruz. Ahí estaba la madre de Jesús y el discípulo que él amaba. Vamos a ver todo eso. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Así es que no se lo vayan a perder, va a estar muy bueno. Tiene mucha profundidad su evangelio, esos capítulos, mucha profundidad del apóstol San Juan. Y como hemos dicho, es un evangelio muy mariano, aparte de muy cristológico, porque todo apunta a Cristo. Siempre los dogmas marianos apuntan a Cristo para defender la divinidad de Cristo. Así es que vamos a estar aquí viendo el tema de Mariología, no se lo vayan a perder. Pues muy bien, vamos a ver quién más está aquí conectado, quién más ya nos mandó saluditos. Si tienen alguna pregunta, adelante, con toda confianza. Y es que estoy en la página de Católico Defiende tu Fe. Saludos a todo el equipo de Católico Defiende tu Fe, como siempre. Perdón. Saludos también tenemos desde Argentina, como siempre, aquí a nuestra hermanita María Isabel Rodríguez, que es más conocida como Mari Rodríguez aquí en los círculos de Facebook. Desde Argentina, un gran abrazo. Desde aquí, desde México, claro que sí, para Mari Rodríguez. También tenemos desde Nueva York, Alejandro Refugio desde Nueva York nos está escuchando. Dice, mándenme saluditos. Sí, ahí están los saludos. Alejandro Refugio, claro que sí. Jorgin Meléndez, que parece que le ha costado trabajo. Alejandra Reséndiz también está escuchando, nos dice. Ya en sintonía, dice Alejandra Reséndiz. Carlos de León, Rosa Alfonsina, Leslie Rosario José. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de un hermano que me mandó aquí a mi inbox. Dice, a ver si pueden hablar también sobre los testigos de Jehová. Me interesa mucho porque mi familia está muy metida en los testigos de Jehová. Nos dice aquí Manuel Edgar González. Sí, ya estaremos hablando también temas sobre los testigos de Jehová. Esperemos que para el próximo año, en enero, estemos hablando algo sobre los testigos. Recuerden que los testigos de Jehová es mi fuerte, puesto que yo estuve en la organización de la secta Testigos de Jehová. Tengo mucha literatura sobre ellos y muchos artículos que he escrito sobre los testigos de Jehová. Entonces, sí estaremos hablando sobre esta secta que la tenemos cada dominguito en nuestras puertas, tocando nuestra puerta. Toc, toc. Queremos hablarles sobre el reino de Cristo, dicen ellos, el reino que para ellos el reino es un gobierno nada más, un gobierno así muy humano como el que conocemos en nuestros días, pero ahí el que va a gobernar es Jesús, Jehová, y los 144,000. Pues bien, ya estaremos hablando de ello detalladamente también para que ustedes sepan cómo responder a los testigos de Jehová cuando los tengan en su casa. Los inviten a pasar y con confianza platiquen, pero ya sabiendo ustedes cómo contestar. Muy bien, pues saludos. Manuel Edgar González, saludos. Nos dice nos manda saludos desde Tijuana. Muy bien, pues estamos dando finalizar al programa. Los esperamos el próximo, que estaremos viendo todavía los temas de Mariología. Les estaré hablando más sobre el Evangelio de San Juan y su Mariología.
y después nos concentraremos ya en otros temas. Así es que cuaderno, lápiz y pluma para apuntar detalles. Estos temas también quedarán escritos en mi muro personal, en Católico Defiende tu Fe, también quedarán por escrito, para que ahí los tengan también guardados y puedan hacer también sus apuntes, porque esto es muy importante para tener un buen conocimiento. Y claro, ¿por qué no? Compartirlo con los demás, compartirlo con nuestros hermanos separados para que sepan de lo que se están perdiendo, de esta riqueza teológica que nos brinda el apóstol San Juan, de la cual ellos se pierden, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro productor Diego Román Hernán por brindarnos este espacio radiofónico. Y pues muchas gracias a Dios por tenernos aquí, claro que sí, primeramente Dios estaremos también en el próximo programa, a Él las gracias, y gracias a todos ustedes por escucharnos. No se pierdan su próximo programa, Católico Defiende tu Fe. Hasta luego y muchas gracias.